Durante siglos nos hicieron creer que el Santo Grial era simplemente la copa de la última cena, el cáliz del que Jesús bebió junto a sus discípulos. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? ¿Y si el verdadero Grial no fuera un objeto, sino un secreto tan poderoso que tuvo que ser ocultado durante siglos? Desde las leyendas medievales hasta teorías modernas que involucran a María Magdalena, los templarios y sociedades secretas. El misterio del Santo Grial sigue despertando preguntas que desafían la historia oficial. En este video vamos a recorrer las distintas teorías y descubrir por qué el Grial continúa siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. Visitamos Arcadia, un complejo privado de temática templaria y espiritual, ubicado entre San Marcos Sierra y Capilla del Monte, en el norte de la provincia de Córdoba. Conoceremos el Templo de María Magdalena, inspirado en el Santo Sepulcro de Jerusalén, y el Convento de Cristo Tomar, Portugal. Tendremos actividades de meditación y nos alojaremos en sus cabañas para vivir la experiencia del lugar. Y por supuesto tendremos una charla con Luciana Romo Ulloque, miembro de la Orden de los Templarios, que nos contará qué es Arcadia y nos ayudará a develar el gran enigma del Santo Grial. Bueno, gente, no sé si se alcanza a sentir el eco que hay dentro de este templo de meditación. La acústica que hay es impresionante. Y miren los rayos del sol cómo entran. Las camas de meditación. Algunos instrumentos. Miren qué impresionante el rayo de sol. Ojalá que se escuche el eco, porque es algo impresionante. Vamos a hacer una prueba. Lo voy a poner más lejos el celular y vamos a ver si se escucha. Hola, 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 hola.
un sonido. Ojalá que se escuche, que se sienta la acústica. Mejores sonidos para meditación. Las huellas del último incendio. Estamos ya en el mirador. Ahí vemos el cerro Uritorco. Bueno, Luciana, primero que nada agradecerte por dejarnos entrar en este hermoso templo. Lo que muchos quieren saber es de qué se trata, qué es Arcadia y qué es el movimiento templario, o la orden del temple, o los templarios. Bueno, justamente estamos acá para que vos nos ilumines un poco. Vamos a poner un poco de orden. Vamos a hablar. Bueno, en primer lugar les doy la bienvenida. Nosotros, este espacio está abierto a todo el mundo, no es algo que uno tenga que decir vengan, es un espacio que ya es de todos. El promotor de todo esto es César Imbelone, de este lugar, nuestro gran maestre. Que digamos que hoy está de viaje por España. Hoy está en España, sí, así es. No lo tenemos acá, si no estaríamos ya en los preparativos del Santoral de María Magdalena. Que es el 22 de julio. 22 de julio, 22 de julio. Exactamente. Bueno, después vemos y abordamos esa parte de la historia, ¿no? Pero ya creo que todos los oyentes, seguramente más de uno, ya sabrá de que María Magdalena no era ninguna prostituta, ni nada que se le parezca, todo lo contrario. Era la compañera y esposa de Jesús, nada más y nada menos que este maravilloso ser que se hizo hombre para demostrarnos a todos los seres humanos de que había otra vida distinta a la que nos querían hacer creer. Arcadia surge a través, como le dije, de la mano de César.
en donde tiene una finalidad de que en principio sea un espacio en donde cada uno pueda venir, conocerlo y reencontrarse con, vamos a decir, con su espiritualidad desde la manera que lo sienta. Una característica siempre fue de la Orden del Temple fue respetar el credo y la vivencia de esa parte mística de cada uno a su manera en forma libre y de su sentir, ¿sí? Si bien nosotros acá en el templo, después seguramente le vas a hacer una toma en donde tiene una geometría muy particular, en donde tenemos una frecuencia particular en el lugar y la energía, las personas lo sienten, ¿no? Ese bienestar, ese lugar. Somos testigos de eso, sí. Como todos estos templos antiguos que se hacían en Europa, que también lo llevó a cabo la Orden, tenían una única finalidad: propiciar la estructura, el ambiente en lugares muy particulares energéticos de nuestro planeta, con una geometría en su construcción que es un patrón que se repite hasta en las huellas dactilares que tenemos, ¿sí? Son patrones geométricos que generan armonía y bienestar. Todo el ambiente propiciado que se da también con la música, que se da la música en frecuencia. En la antigüedad teníamos los campanarios de esas catedrales antiguas, que hoy por hoy son, yo le digo de cotillón, muchas campanas porque se las quitaron a las originales. Claro. En donde se propiciaba una frecuencia y una vibración para que el ser humano vuelva a conectar con lo importante que decía Jesús, que el templo estaba dentro de uno. Claro. Y que todo lo que estaba afuera, en realidad lo teníamos adentro, ¿no? Y que no necesitábamos nada más que volver a conectar y hablar a ese Abba, a ese Dios o Padre Celestial o Padre Celeste o el Padre Azul, como él lo llamaba, de una manera directa, como a un amigo y a solas. Esas eran las palabras de Jesús, en donde cada vez que queríamos conectar con Dios y hablarle, debíamos hablarle como un amigo a solas y buscarlo adentro nuestro, ¿no? La famosa chispa divina, ese lugarcito en el interior de cada ser humano, de que de una manera u otra todos lo hemos sentido en algún momento. Y este lugar, Arcadia, al igual que las cabañas donde se hospedan, no es más que una construcción que está en una montaña plenamente de cuarzo, en donde sabemos lo que implica este mineral en nuestro cuerpo y en cómo repercute en la salud, que hace que el ser humano viva un espacio natural y pueda volver a conectar con esto que Jesús hablaba, ¿no? De encontrarse a sí mismo, ¿no? De escucharse, porque a veces el silencio o la soledad no es fácil, ¿no? No es para todos el encontrarse. De todas maneras, esa es la finalidad de Arcadia por el momento. Si Dios quiere, va a ser siempre un lugar turístico maravilloso en donde cada uno pueda venir a reencontrarse, a meditar. Y cuando hablamos de meditar, no estamos hablando de hacer ninguna postura ni nada por el estilo, ¿no? Meditar es ese estado de conciencia que para uno puede encontrarse hacer uno mismo. mientras camina, mientras limpia. No hay como un contexto. Si bien acá también tenemos un domo que ustedes, bueno, hoy conocieron, que es un domo a nivel suelo, que tiene una geometría muy particular y una construcción que permite una resonancia para trabajar la estimulación de la glándula pineal, ¿no? Esta zona biológica en nuestro cuerpo que tiene una función endocrina para nosotros, pero que todas las culturas de diferentes partes del mundo que no tenían contacto entre sí hablaban de lo mismo, ¿no? Hablaban de la piña, lo vemos graficado en los sumerios, en los egipcios, en los hinduistas, esta parte de nuestro cuerpo que le llaman el tercer ojo, ¿no? Pareciera ser que es ese pequeño ojo que ve lo que los ojos físicos no pueden ver. Pero bueno, la meditación tiene esa finalidad, ustedes lo vivieron, es una experiencia diferente y que cada uno lo va asimilando en forma única y especial de acuerdo a cómo quiere vivirlo. Son cosas distintas. De hecho, el Priorato de Sion César siempre nos habla de que no existe con ese nombre como tal, pero la orden legendaria y antigua orden del Temple, de la cual nuestro gran maestro forma parte, hace alusión a una orden que es básicamente militar, ¿sí? Como la historia nos la cuenta, en parte, porque no solo los cruzados son cosas distintas.
Claro, ahí creo que viene la confusión. Todos nos hemos criado con la idea de que los templarios eran soldados enviados por la iglesia para ayudar a los peregrinos que iban de un punto sagrado a otro y que llegaran sin problemas por la delincuencia del momento, ¿no es cierto? Para llegar a la Tierra Santa. Exactamente. ¿Es así o la iglesia nada que ver con eso? No, no fue así. Bien, bien. No fue así y sí. O sea, vamos a ponerle un poquito. La Exacto. historia siempre la cuentan los que vencen, ¿no? Por eso Exacto. siempre tuve como este dilema con los historiadores, ¿no? Porque es la vida misma. No, como cada uno lo va viendo desde un prisma y va contando la parte que a exactamente, uno como la frase, le como es conviene la o historia la cuentan los que ganan. o la historia la cuentan los que ganan. Hay veces también uno los cuenta como lo vivió, ¿no? Claro. Desde sus ideales y su educación y demás, ¿no? Lo que siempre nos dijeron, esto que vos acabas de mencionar, no fue así, porque la orden se funda con 9 personas de avanzada edad, en donde difícilmente humanamente pudieran llevar a cabo esa semejante tarea, porque imagínate que estamos hablando de grandes extensiones de tierra, Claro. desolada para 9 personas, por más conocimiento y por más entrenamiento que tengan era imposible. Sí se sabe y está documentado de que en realidad la misión que tenían esas personas era estar en las caballerizas del Templo de Salomón, en donde llevaron a cabo una expedición arqueológica. En ese tiempo, aunque duraba esta historia de que cuidaban a los peregrinos, en realidad lo que estaban haciendo era una excavación que en la actualidad se puede visitar en Europa, en donde hicieron túneles para encontrar algo que ellos sabían de que se escondía ahí. La historia nos cuenta de que eso que se encuentra cuando ellos lo presentan enfrente del Papa, que yo siempre le digo, la historia uno la tiene que poner en contexto. Que no era tesoros, como se dice. O sea, eran tesoros porque eran reliquias. Bien, eran pero no es que tecnología. iban por el oro de... No eran riquezas materiales. Exactamente. No eran riquezas materiales, o no está documentado así por lo menos. Claro. La Orden del Temple, de hecho, sus riquezas las acuña porque venían a las Américas mucho tiempo antes que Cristóbal Colón, ¿no? Ellos ya hacían la ruta de la Plata y tenemos vestigios arqueológicos Claro, de sí, eso. sí. O sea, eso no de, era la de finalidad. hecho, escuché una, no sé si es así, que algo que uno de chico lo vio las carabelas, pero no se dio cuenta en el detalle de que las banderas que traían las carabelas Exacto. la cruz Cristóbal Colón, templaria. Exacto, esa cruz pate es utilizada por Cristóbal Colón, no fue casualidad, nada es casualidad. Dicen, Era no sé si porque será era un así, pero emblema. dicen que era para que los indígenas que estaban esperando o que estaban ahí pensaran que era gente amigable que ya habían venido. Exacto. Es como un engaño. Exacto, era para ser bien recibidos porque era una simbología que los pueblos originarios ya conocían. Ya conocían. Exacto. Pero volviendo a lo de las excavaciones, lo que está documentado y que inclusive en el libro que ya después les voy a mostrar, que César hizo una hermosa recopilación con bibliografía histórica, data de que cuando los templarios muestran al Papa, lo que se encontró, el Papa se inclina ante ellos. O sea que era muy sagrado. Claro, por eso le decía al principio, retomando esto de que en la historia, a veces para poder dimensionar la magnitud de eso que estamos contando, para todos los que no tienen ni idea de historia, como yo no tenía ni idea, porque soy licenciada en nutrición y jamás me interioricé en la historia, hay muchos matices que perdemos la dimensión de su importancia porque no lo ponemos en contexto. Estamos hablando de una época en donde el Papa era literalmente para el la rey del gente mundo. la representación de Dios en la tierra. En la tierra. ¿Sí? O sea, era como que estaba Dios y el Papa abajo, ¿no? Era como Claro. una... Y era lo más poderoso de la tierra. Sin embargo, esa persona con esa imagen, ese poder o ese ego o lo que le querramos decir, se arrodilló, claro, ante estas personas cuando por lo que habían encontrado. Exacto, por lo que habían encontrado. Documentado no está qué es exactamente que se encontró, pero sí se barajan muchas hipótesis como que puede haber sido la ubicación del Arca de la Alianza, que era tecnología. El Arca de la Alianza hoy se sabe que era tecnología, por el cual esa famosa arca a través de la cual Yahvé hablaba, ¿no? Reliquias, era tecnología entonces. Tecnología, reliquias.
ubicaciones de... Cuando hablamos de reliquia estamos hablando de restos humanos, ¿no? O sea, por ahí hablamos desde la cabeza de Juan el Bautista, cuerpos embalsamados de María Magdalena y posiblemente de alguien más. O sea, siempre Sí, se dicen que barajan en Brujas muchas... puede ser que dicen que está la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, O César en... también dio una conferencia en donde resumió una historia en donde la orden logra dar un punto exacto en donde se encuentra en un recipiente de alabastro, que es un recipiente como si fuera una piedra verde para que tengan una referencia, se encuentra la sangre de Jesús, que fue en este pequeño recipiente donde María Magdalena llevó al Santo Sepulcro con el famoso aceite de nardo, ¿no? Con el que en la Biblia ¿Y eso se leemos. sabe la ubicación? Eso está en resguardo de la orden. No se sabe, bien. Está el resguardo, ¿dónde está? Está el resguardo, no, por eso. Pero está el resguardo de la orden como otras tantas cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque sabían que iba a llegar la época en donde a través de la sangre se iba a poder establecer, ¿no? Un patrón genético, una descendencia y hasta una clonación, ¿no? Hoy en día... Hoy me enteré por Roberto que no tuvo a una sola hija, Sara, que es la que Dan Brown nombra en el Código Da Vinci, sino que fueron 4 y hubo 2 mellizos. Exacto. De hecho, se espera la reencarnación de estos grandes seres como María Magdalena, y una de las formas de reconocimiento de ella, porque bueno, acá en la Arcadia tenemos a veces visitantes que nos dicen ser la reencarnación de María Magdalena. No entendí bien. ¿Viene gente que nos dice de que es la reencarnación de María Magdalena, ¿sí? Y lo sienten así, en forma muy vívida. Entonces va a haber, por voz de César lo sabemos, de que todos los apóstoles van a reencarnar y María Magdalena también.
Hay gente, mucha gente, que viste que uno dice que hay después de la muerte. Bueno, mucha gente está convencida de que hay una reencarnación. No sé en qué. No sabemos ni siquiera si es en otra persona, en un animal, no lo sé, pero que sí uno continúa. Entonces quiere decir que hay gente que cree no solamente que es la reencarnación de alguien, sino que es de En María esto, en la Magdalena. materia de la ciencia, tenemos un espectro muy grande, ¿no? Vamos a situarnos en las palabras de Jesús, en donde él decía de que éramos eternos y que la muerte no existía, que era el comienzo de algo, no Claro. el fin de algo, ¿no? Tenemos cultura como Claro, los bueno, egipcios ahí tenés otra, claro. que se prepararon toda una vida para morir, ¿no? Exacto. De todas maneras, la ciencia hoy ha investigado muchísimo este tema, muchísimo, y todos aquellos que les guste y les apasione esta temática pueden buscarlo, pero hoy en día se ha demostrado muchas cosas, como por ejemplo gente, ¿no? Inclusive una mujer que ahora se me fue el nombre, pero que fue a Egipto, se plantó en un lugar y dijo: yo era la novia de Seti, ¿sí? Uno de los grandes emblemas de Egipto. Y contó todo. Y contó todo de un lugar, dice: no, yo me encontraba con él acá, y había lugares que no se habían descubierto. Y la señora... O sea, que gracias a él, a ella... Los arqueólogos empezaron a buscar ahí. Claro. Y literal encontraron todo como ella lo decía. Y vos decís, ¿cómo puede ser que una mujer recuerde vívidamente un espacio de un palacio, un jardín, un lugar donde estaban los acueductos y demás, ¿no? De todo el que conllevaba, cuando aún no se habían descubierto, ¿no? Entonces, como ese ejemplo hay millones, como la ciencia también ha investigado gente de que recuerda su vida pasada de cómo murió, ejemplo, con una bala en el corazón, y cuando nace en esta vida tiene fallas cardíacas, o sea... Ah, mira. Hay como mucho estudio en esto, mucho, el que tiene materia para leer bastante, mucho, pero sí, ya hay muchas investigaciones acerca de eso, y se ha visto muchos estos patrones de gente que recuerda lugares que nunca estuvieron y que van y cotejan de que hace 200 años, 300 años es tal cual como esa persona lo está datando, lo describió, claro, lo está describiendo, o comienza a hablar una lengua de un idioma que no es la materna en esta vida terrenal. En fin, hay miles de esos casos, y la misma Biblia habla, ¿no? de la reencarnación. Entonces, claro, algo debe haber, por lo cual en diferentes tiempos y en diferentes momentos siempre se abordó esta temática y se ha demostrado que hay un hilo del cual tirarle la madeja, ¿no? Dan Brown, inclusive en el libro de César, está literalmente escrito: un monje de la orden le da esos datos a Dan Brown para que haga esa novela, ¿sí? Porque todo en la orden está sistematizado bajo, vamos a decir, un cronograma, porque hay un momento para cada cosa. Y era el momento de que se empezara a hablar de María Magdalena y de esta verdad que la Iglesia Católica la conoce perfectamente, pero quedó oculta durante tanto tiempo. Claro. No es casualidad que el Papa Francisco, el antiguo Papa que teníamos argentino, franciscano, claro, no es detalle menor, haya reivindicado en el 2017, si no mal recuerdo, la imagen a de María Magdalena la declaró como apóstoles de apóstoles, le dio el santoral de su día, ¿no? Y aclaró de que ella no era la prostituta de la cual siempre se habló o se nos contó desde chico en las iglesias. Personajes como, te pregunto por él porque soy bastante fanático de él, como Leonardo da Vinci, ¿pertenecieron a la orden? La orden tenía diferentes ramas, porque comenzó a crecer en una magnitud exponencial, siendo la orden más poderosa de la época en tanto a riquezas y demás, y una de las áreas, vamos a decir, artísticas, culturales, que es el Fidelia Amore, estaba Leonardo da Vinci entre tantos otros, porque la forma de dejar información era a través del arte. Claro. Recordemos, volvemos al contexto histórico. ¿Es real entonces que la última cena de Milán, exacto, sí, está encriptada? Está totalmente codificada, exacto, por algo lo hizo, para algo lo hizo, para que durara y hubiera una información ahí que empezara a hacer ruido en la mente de los seres humanos. No me acuerdo, puede ser que me dijo Roberto, otra pintura que también tenía algo encriptado, bueno, no me acuerdo hay ahora. muchas, en Rennes le Chateau en Francia,
es una pequeña Ahí, iglesia en el sur de Francia. ahí tocaste un punto. Tenemos en el Vía Crucis, en todas las iglesias, a todos los católicos lo sabemos, que todas las iglesias tienen su Vía Crucis, en donde están las diferentes estaciones con su imagen y representación. En este lugar muy particular tenemos una representación de cuando a él lo bajan de la cruz. Cuando a él lo bajan de la cruz, de fondo en la pintura se ve una luna, ¿sí? Volvemos a lo mismo, el arte era la forma de codificar información para que el que tenga ojos que vea y dejarlo en la posterioridad. Claro. Sí. Tenemos que conocer el tema de la historia, cuál era las costumbres judaicas de la época. Nosotros somos cristianos, no tenemos ni idea, paso a comentarles. Los judíos no tocan los cuerpos muertos de noche. ¿Sí? Y tampoco en el famoso Shabbat, ¿no? Shabbat es sábado, ¿no? Y cuando a vos te bajan a Jesús de la cruz y lo están tocando y te ponen una luna, te están diciendo algo. Lo están tocando de noche. Claro. Con lo cual te están diciendo que lo bajaron vivo. ¿No? Muy malherido, claramente está, por sus lesiones. Y la Biblia, que inclusive avalada por el Vaticano, ¿no? Habla, lo que pasa es que nuestras Biblias no son las Biblias de las cuales ni la que estudian los sacerdotes, ni mucho menos otras Biblias a las que tienen acceso las curias de la Iglesia Católica, ¿no? En donde están los pasajes y abajo hay siempre un pie de página aclaratorio, ¿no? O sea, a ver si entendí. Se supone que la Biblia lo escribieron los apóstoles, se supone, estoy incluso preguntando. Que sí, del inicio vamos a decir de pero que con el tiempo hubo correcciones. Con el tiempo hubo diferentes concilios. Exacto, eso sí. En el cual se puso y se sacó y se modificó a gusto y a piacere de la época con una finalidad mayor, ¿sí? Es así de simple. Claro. De hecho, nuestras Biblias están totalmente adulteradas, la que tiene usted en su casa y demás. Por más que sea el libro más vendido, es el menos leído. Nosotros vamos a la iglesia a que el cura nos interprete ese libro, ¿no? Que nosotros solos no leemos en casa. Y es un grave error. Mauro Biglino es un italiano erudito de lengua antigua, en donde habla el arameo, el copto, el hebreo antiguo y demás, en donde él, la editorial San Pablo, lo contrata para hacer la traducción de estos verdaderos textos, del cual parte la Biblia, y se encuentra con un par de detalles significativos. Claro, puede ser con algunas letras o palabras que no eran lo que se suponía, claro, algo así. Fueron cambiadas, claro. Y cuando cambiamos las palabras, cambiamos los significados. Exacto. Como por ejemplo que los creadores usan la palabra Elohim, en donde él sugiere que es una palabra que no debería ser traducida, pero que si se traduce ya del vamos es una palabra en plural. Y esa palabra en donde los textos hablaba de los Elohim, en nuestra Biblia dice Dios. Entonces, en cada parte ya donde dice Dios deberíamos decir dioses, hablar en plural, ¿no? Y de ahí en más hay infinidad de cosas que Mauro Biglino hace hincapié, en donde claramente es despedido y empieza a hacer por cuenta propia unas conferencias y libros al respecto, en donde cuenta en realidad lo que él encontró en estos verdaderos textos originales y que él traduce. Volviendo a lo que le decía de la Biblia y los pies de página, cuando María Magdalena va al Santo Sepulcro, en la Biblia describe que llevaba a María Magdalena a ese Santo Sepulcro y llevaba ungüentos que para esa época se utilizaban para curar heridas de guerra, no para ungir un cuerpo muerto. ¿Sí? Entonces hay un libro que se llama El complot de María Magdalena, a todos aquellos que quieran indagar un poquito más y tirar del hilo de este ovillo de lana, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces siempre en el arte se fue codificando información y en los textos se dejó información. Lo que pasa es que, bueno, al principio ese texto decía tal cual lo que se había visto, porque no había tiempo para hacer novelas,
Pero en el paso del tiempo, cuando empezó a masificarse el tema de la escritura, el tema de las imprentas, el tema de que todo el mundo tenía acceso a un libro y podía leer, ya había un sector de este mundo en donde ya no quería que todos supiéramos y leyéramos lo mismo, y empezó a haber retoques ahí en las escrituras. Claro. El ítem sería básicamente de que Felipe el Hermoso tenía deudas por las guerras, al igual que otros reyes de la época, adeudaban dinero porque pedían préstamos, vamos a ponerle una palabra, para poder subvencionar estas batallas que llevaban a cabo. Felipe el Hermoso, cuando se ve endeudado y además toma dimensión de la riqueza que tenían los templarios, porque cuando los templarios le dan resguardo en una de sus fortalezas para resguardarlo de la gente que lo quería matar, de su pueblo, él ve toda la riqueza que tiene. Claro. Intenta formar parte de la orden le rechaza, le niega el acceso a la orden, y a raíz de todo eso comienza, ¿no?, esta famosa historia de persecución de las comandancias, en donde es un detalle no menor. Es real que se hace todo el mismo día y a la misma hora y en distintos puntos. De ahí sale la famosa Viernes 13. El Viernes 13. El famoso Viernes 13. Eso es real, pero lo que la historia no nos dice es de que la Orden del Temple siempre supo eso.
Entonces, una de las grandes características de la orden era prepararse para la guerra en épocas de paz. Y sabían que ese momento más tarde o más temprano iba a llegar y estaban preparados para eso. Por eso en las comandancias en donde... Por eso los escapes. Exacto. Los escapes ya estaban, los lugares ya estaban, ¿no? Y la gente que logran capturar eran cargos muy bajos de la orden, en la cual tienen esa finalidad de entrega, porque sabían que como un sacrificio por la orden. Iba a pasar. El último gran maestre de la orden, el famoso quema de Jacques de Molay, donde da la maldición, ¿no? Que le dice que dentro del lapso de un año... Claro, que se va a morir y efectivamente se muere. Sucede, exactamente, ¿sí? Pero bueno, toda esa parte de la historia da la casualidad de que en el 2017, como nombramos al principio, ¿no? El Papa Francisco da a conocer que espontáneamente una arqueóloga encuentra estos documentos en donde se exonera a la Orden del Temple, en donde queda en evidencia que esto que estamos contando era así. Fueron perseguidos injustamente y se sacó bajo tortura testimonios irreales. Claro, digamos, confesaron bajo tortura. Exacto. Y todo eso quedó documentado, que en el 2017 misteriosamente y mágicamente aparecieron esos documentos y se dieron a conocer, exonerando a la orden que de la mano de César después de 700 años vuelve a resurgir, donde parecía que estaban solamente en los libros de historia, pero no, es una orden de que siempre estuvo viva en diferentes órdenes camufladas y esperando el momento, que eran estos los tiempos, para nuevamente acercarse al hombre y darle información que era necesaria para estas épocas. Bueno, Luciana, la verdad que completísimo. Bueno, no sé si a lo mejor vos tenés algo más para agregar, pero yo tenía... Las temáticas una lleva a la otra y se no, yo tenía horas. Muchas dudas, pero bueno, me aclaraste, sí, y que ellos pregunten y seguro vamos a encontrar las respuestas. Exactamente. ¿Sí? Bueno, te agradezco, Luciana, y disculpa por la molestia. No, ninguna molestia, son todos más que bienvenidos a conocer el muchísimas gracias. A ustedes. Y así llegamos al final de este viaje por uno de los mayores misterios de la historia, el enigma del Santo Grial. La copa utilizada por Jesús en la última cena o el vientre de María Magdalena. La respuesta, quizás, permanezca enterrada entre antiguas leyendas, documentos perdidos y los secretos que aún custodian los templarios. Lo que sí es seguro es que el Santo Grial sigue despertando preguntas, alimentando teorías y fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y tal vez ese sea su verdadero poder. Obligarnos a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar todo aquello que creíamos conocer. Si este video despertó tu curiosidad, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees vos? ¿Es el Grial una copa sagrada? ¿Una persona? ¿Un símbolo? ¿O un secreto que todavía espera ser descubierto? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas se sumen a la búsqueda de los grandes enigmas y los grandes misterios de la historia.